nuevamente. Hoy vamos a comenzar con el capítulo de hematopatología o de hematología, donde vamos a ver diferentes trastornos relacionados a las células sanguíneas. Van a ver que muchas de las cosas que vemos son de diagnóstico clínico y que en algunas ocasiones utilizamos biopsias para confirmar el diagnóstico realizado. Pero la gran mayoría de estas patologías van a ser de diagnóstico y tratamiento clínico. Vamos a comenzar con las anemias. La anemia es un trastorno donde lo que define la anemia es la reducción de la masa total de eritrocitos circulantes. Significa que está por debajo del límite normal. Y los parámetros que se tienen en cuenta es el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Según su causa las podemos clasificar en anemias que se dan por un descenso en la producción de los eritrocitos, anemias que se dan por aumento en la destrucción de los eritrocitos o anemias que se dan en relación a la pérdida de sangre. Ustedes acá tienen un cuadro donde las agrupa por pérdida de sangre, que puede ser aguda o crónica, por un incremento o un aumento en la destrucción, ¿sí? Lo que se denomina hemólisis, agrupadas algunas enfermedades donde hay defectos genéticos que tienen que ver con la formación de los glóbulos rojos. Después tenemos las hemoglobinopatías, podemos tener destrucción mediada por anticuerpos, por traumas mecánicos, como pueden ser las anemias microangiopáticas o por traumatismo a nivel cardíaco, generalmente cuando hay reemplazo de válvulas cardíacas, entre otras cosas. Y después tenemos los que se dan por descenso en la producción. Tenemos algunas donde yo tengo deficiencia o una eritropoyesis ineficaz, que puede ser idiopática, después puede ser por diferentes enfermedades crónicas que nos den un descenso en la producción. Podemos tener defectos genéticos, como es en el caso de la anemia de Fanconi. Entonces, vamos a tener diferentes causas agrupadas en estos tres grupos: descenso en la producción, aumento en la destrucción o pérdida de sangre. Nosotros ahora a continuación, vamos a ver las más características de estas alteraciones, o sea, de este tipo de anemia. De la primera que vamos a hablar es la de la pérdida de sangre aguda o crónica. Estos defectos se dan por una pérdida, en el caso de las agudas, una pérdida masiva, ¿sí?, del volumen intravascular. Al disminuir de forma masiva el volumen intravascular, nosotros perdemos no solo glóbulos rojos, sino la cantidad total de sangre, ¿sí? Dependiendo de la disminución del volumen masivo que se puede dar generalmente asociado a un trauma, donde hay una ruptura de un gran vaso o una ruptura de una víscera, puede ser el vaso o el riñón o el hígado, podemos llegar a shock, ¿sí?, de manera aguda. Generalmente esto se trata con transfusiones, sí, que a veces son transfusiones de plasma y puede haber hemodilución. Y a su vez también vamos a observar reticulosis si las cantidades de hierro lo permiten, es decir, mayor producción de glóbulos rojos inmaduros de una manera abrupta, tratando de solucionar el defecto de la pérdida de sangre. Cuando la pérdida de sangre es crónica, la anemia se va a producir cuando, ¿sí?, esta pérdida paulatina de elementos sanguíneos de glóbulos rojos sea mayor a la capacidad de regeneración por parte de la médula ósea o las reservas de hierro estén disminuidas.
porque generalmente lo que sucede con las pérdidas crónicas es que son pérdidas que son asintomáticas. Puede ser una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja o asociada a eh, pérdidas inaparentes, pequeñas, que paulatinamente van a llevar a una anemia crónica. Esta anemia crónica, como lo dijimos hace rato, va a ser manifiesta cuando la médula pierda la capacidad de regenerarse, y esto es más frecuente en nuestros pacientes adultos mayores, o las reservas de hierro estén disminuidas. Algo importante, cuando uno evalúa una médula ósea, en general no hacemos biopsia de médula ósea para diagnóstico de anemias, salvo en los casos que son anemias de causa a una disminución en la producción de los glóbulos rojos. Y cuando uno evalúa una médula ósea, uno tiene que evaluar la relación, ¿sí?, de proporción entre médula adiposa y médula hematopoyética. La proporción es en una relación inversamente proporcional con la edad. Entonces decimos que para una persona de más o menos 20 años, el porcentaje de médula hematopoyética va a ser del 80%. Y al revés, si tenemos una persona de 80 años, el porcentaje de médula hematopoyética va a ser alrededor del 20% en relación a la médula adiposa, al tejido adiposo, ¿sí? Entonces, corren en sentido inverso. Cuando somos más jóvenes tenemos mayor cantidad de médula hematopoyética y menos de tejido adiposo. Y cuando somos adultos mayores tenemos mayor concentración de médula adiposa y menor concentración de médula hematopoyética. Y corren inversamente proporcional. Ahora pasamos a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas agrupa un montón de patologías. Ahora vamos a ver a las más importantes. En las anemias hemolíticas podemos observar una vida media de los glóbulos rojos por debajo de 120 días. Vamos a observar un aumento de la eritropoyetina y vamos a aumentar también el aumento de la eritropoyesis. ¿Qué otra cosa va a suceder? Que va a haber acumulación de productos de la degradación de la hemoglobina. Entonces vamos a ver que nuestros pacientes pueden tener aumento de la bilirrubina, aumento del hierro en diferentes órganos, produciendo hemosiderosis o hemocromatosis, lo mismo que produciendo ictericia. A las anemias hemolíticas las podemos clasificar teniendo en cuenta varios puntos. Podemos tener en cuenta el mecanismo, el sitio de la hemólisis o la duración. En relación al sitio de la hemólisis, pueden ser extravasculares, que generalmente se dan a nivel del vaso, la hemólisis, ¿sí? El vaso funciona como el órgano donde se produce la destrucción, o pueden ser intravasculares. Y acá la destrucción va a ser a nivel de los pequeños vasos, en general. Cuando es extravascular, ¿sí?, aparte de la anemia, vamos a tener ictericia por el aumento de la bilirrubina y vamos a tener hepato y esplenomegalia en general. Recuerden que la hepatomegalia y la esplenomegalia se dan en relación al aumento del metabolismo que tienen estos órganos, porque trabajan mucho más, porque están degradando de manera masiva todo lo que tiene que ver con la destrucción de los glóbulos rojos. Cuando es intravascular, nuestros pacientes van a tener anemia, eso ya lo saben, pero porque hay destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos, y estos van a ser filtrados a nivel renal, vamos a encontrar en orina hemoglobinuria y hemosideruria, aparte de que vamos a tener ictericia. Cuando tenemos en cuenta el mecanismo, ¿sí?, de anemia hemolítica, podemos tener las que tienen alteraciones o las que se llaman anemias hemolíticas congénitas, donde hay alteraciones corpusculares o intrínsecas. Y acá vamos a ver todas las anemias hemolíticas que tienen alteraciones
en la anemia, esferocitosis o esta estomatocitosis, ¿sí? Esas que tienen glóbulos rojos deformados. Puede ser por deficiencias enzimáticas o pueden ser hemoglobinopatías, como las talasemias o las anemias falciformes. Cuando nosotros no tenemos un daño primario en el glóbulo rojo, es decir, que son extracorpusculares o extrínsecas, la gran mayoría de nuestras anemias hemolíticas son adquiridas y pueden ser inmunes, donde vamos a ver presencia de anticuerpos o anticuerpos contra los glóbulos rojos, pueden ser no inmunes, donde algo nos daña los eritrocitos fragmentándolos. Pueden ser agentes físicos, agentes químicos, hiperesplenismo, algunas infecciones, entre otras cosas. Y cuando los agrupamos a las anemias hemolíticas teniendo en cuenta su duración, vamos a tener anemias hemolíticas que son agudas o que son crónicas. Las agudas suelen ser las intravasculares. ¿Sí? Y acá vamos a ver lo que ya dijimos. Aparte de la anemia, la presencia en orina de productos metabólicos de la destrucción de esos glóbulos rojos. Por eso vamos a tener hemoglobinuria y hemosideриnuria. En las crónicas, que la gran mayoría de las veces son extravasculares, vamos a tener ictericia, que ya lo dijimos, esplenomegalia, hepatomegalia y coledocolitiasis. ¿Por qué vamos a tener coledocolitiasis? ¿Por qué aumenta la formación de cálculos a nivel de la vesícula en relación a las anemias hemolíticas? ¿A alguien se le ocurre? Por el grupo hemo que se libera, ¿Pero por qué? porque se convierte en bilirrubina en el hígado al romperse el glóbulo rojo. Bien, vos tenés aumento de la bilirrubina, pero el aumento de la bilirrubina en realidad te va a dar ictericia. ¿Cómo puede el aumento de la bilirrubina llevar a formación de cálculos? No está mal, estás orientada. Porque aumenta la producción de bile também, profe, de la función hepática y ahí acelera todo, aumenta No demasiado. tanto por eso, porque nosotros tenemos cálculos que son de bilirrubinato de calcio. Entonces, al tener mayor cantidad de bilirrubina en circulación, esto se puede, en circulación biliar, digamos, estos se pueden forman sales y se depositan y dan origen a mayor cantidad de cálculos. Es casi directamente proporcional. Si yo tengo mucho aporte de bilirrubina, esas sales se pueden depositar y en el lugar donde quedan como acumuladas, naturalmente, es en la vesícula biliar. Entonces forman cálculos de bilirrubinato de calcio. Pero esa es la idea, ¿sí? Por un producto de degradación que está aumentado, que forma parte de los cálculos. Entendo. Continuemos. Esferocitosis hereditarias dentro de las anemias hemolíticas. ¿Qué pasa con las esferocitosis hereditarias? Es un trastorno autosómico dominante donde hay defectos en el citoesqueleto del glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo tiene forma redondeada. ¿Se acuerdan que el glóbulo rojo normalmente es un disco bicóncavo? Donde tenemos esta forma bicóncava que me ayuda al intercambio gaseoso. En este trastorno, el defecto del citoesqueleto hace que el glóbulo rojo sea redondito. Pero que normalmente cuando uno mira un glóbulo rojo en un frotis, ustedes deben haber visto en bioquímica o en fisión, la zona central se ve blanquecina y esa zona blanquecina es porque donde se produce la biconcavidad de ambos lados, entonces hay cierta transparencia. Cuando están redonditos, no se observa esa zona de biconcavidad, entonces no vamos a ver la transparencia. Estos glóbulos rojos que son redonditos son destruidos a nivel del vaso, porque no cumplen, no tienen la forma
son glóbulos rojos anormales. Al no tener la forma que necesitan tener los glóbulos rojos, no tienen un buen funcionamiento. De todos modos, en general, las anemias de tipo esferocitosis hereditaria son de curso clínico estable, con pocos síntomas, donde nuestros pacientes sí están anémicos en presencia de glóbulos rojos redondos o redondeados, pero su anemia es una anemia leve. ¿Pueden tener crisis aplásicas? Sí, generalmente las crisis aplásicas, es decir, donde hay una disminución de formación de estos glóbulos rojos, se ven en relación, lo mismo que las crisis hemolíticas, donde el vaso destruye con mayor impacto sobre la serie de glóbulos rojos en relación a infecciones virales. Por ejemplo, en relación al parvovirus puede haber crisis aplástica, deja de producir de manera correcta glóbulos rojos y el vaso destruye en mayor cantidad los glóbulos rojos anormales en virosis como la mononucleosis. Al igual que en otras anemias hemolíticas tenemos litiasis biliar. Podemos tener en anemias hemolíticas ligadas a una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al haber una deficiencia de esta enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que tenemos que generalmente sucede es una enfermedad autosómica recesiva, donde las mujeres son portadoras y los que padecen la enfermedad son los varones, porque está ligada al cromosoma X. En esta deficiencia también vamos a tener una alteración relacionada con el eritrocito, donde el eritrocito pierde la capacidad de responder o de protegerse frente a las lesiones oxidativas. Al no protegerse de estas lesiones oxidativas, generalmente relacionadas con la activación de, de los citocromos, ocurre la hemólisis. En estas anemias, nuestros pacientes suelen cursar asintomáticos hasta que tienen diferentes enfermedades o diferentes situaciones que provocan estrés oxidativo. Entonces, recién aparecen las crisis hemolíticas frente a un estrés, como pueden ser infecciones, a los alimentos que desencadenen esas hemólisis episódicas. Entonces, nuestros pacientes no suelen tener clínica y el diagnóstico va a ser frente a una crisis hemolítica o a hemólisis episódicas en relación a algún evento de estrés. Las hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfatos pueden ser intravasculares o extravasculares. Otra anemia hemolítica es la drepanocitosis, ¿sí? O anemia falciforme. Es una hemoglobinopatía. Acá lo que tenemos es una alteración en la formación de la hemoglobina, donde una mutación puntual altera la beta-hemoglobina, y la beta-hemoglobina es la que induce la polimerización de la hemoglobina desoxigenada. Entonces, al no tener una hemoglobina normal, nosotros, en relación a la polimerización de la hemoglobina, nosotros tenemos glóbulos rojos que son distorsionados, que son irregulares, que tienen formas raras. Esa característica de los eritrocitos de no tener una forma normal, que ya vamos a ver, son eritrocitos alargados, lleva a que haya hemólisis, obstrucción microvascular, porque por su forma se amontonan formando como pilas, ¿sí? de eritrocitos y producen obstrucción microvascular en pequeños vasos.
Esa obstrucción a nivel microvascular va a producir lesión tisular isquémica focal. Generalmente. Miren acá. Estos son los drepanocitos, ¿sí? Son glóbulos rojos en forma de semiluna o de bananita, dicen algunos, en forma de banana, chiquititas, alargadas o elongados, donde hay una alteración en la polimerización de la hemoglobina, lo cual le da una distorsión, ¿sí?, morfológica al glóbulo rojo. Esa distorsión morfológica hace que estos glóbulos rojos tengan esta formita y que se puedan acumular y apilar entre ellos, produciendo, bueno, hemólisis, generalmente una hemólisis intravascular, y además obstrucción de pequeños vasos e isquemia focal. Otras anemias hemolíticas son las talasemias. Bajo el nombre de talasemias tenemos un montón, ¿sí? Son varios los síndromes, es un conjunto heterogéneo de enfermedades o trastornos ligados a la hemoglobina, ¿sí? Donde va a haber alteraciones a nivel de la alfa hemoglobina o de la beta hemoglobina, con lo cual las talasemias son también una hemoglobinopatía. Las beta-talasemias las podemos clasificar en beta-talasemia mayor, beta-talasemia menor y talasemia intermedia. En la beta-talasemia mayor, nosotros tenemos, por suerte es la menos frecuente, pero tenemos grandes alteraciones porque no solo tenemos anemia, sino que tenemos un aumento de la eritropoyetina bastante marcada, y esto lleva a una expansión de la médula hematopoyética. Al haber aumento en la expansión de la médula hematopoyética, encontrar en huesos, vamos a tener trastornos óseos, ¿sí? Con una expansión, ¿sí?, de la médula hematopoyética ósea. Por eso es que hay anormalidades a nivel del cráneo, del macizo facial y de la columna, sobre todo. Vamos a ver cuál es más o menos la fisiopatología. En relación a nuestro eritroblasto anormal, porque tiene alteraciones en la hemoglobina, nosotros vamos a tener un descenso de la beta hemoglobina, con un aumento relativo, ¿sí?, de la alfa hemoglobina, donde vamos a generar que haya pocos glóbulos rojos anómalos en sangre. Esos glóbulos rojos o eritrocitos anómalos en sangre van a sufrir hemólisis extravascular. Al haber una alteración en la hemoglobina, nosotros tenemos una eritropoyesis ineficaz. Entonces, entre la hemólisis extravascular y la eritropoyesis ineficaz, tenemos como síntoma cardinal una anemia que es hemolítica. La eritropoyesis ineficaz trata de corregirse, ¿sí?, fisiológicamente, y trata, ¿sí?, de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Para eso aumenta la absorción de hierro. Al aumentar la absorción de hierro, hay una sobrecarga de hierro. Pero también, ¿por qué hay aumento de la sobrecarga de hierro? Porque a nuestras anemias, nosotros las tratamos, a las anemias hemolíticas, con transfusiones. A muchas de nuestras anemias, dependiendo de las características clínicas, las vamos a tratar con transfusiones. Sobre todo si son... Entonces, si yo tengo una anemia que es hemolítica, con destrucción de glóbulos rojos, cuando yo tengo una transfusión, voy a corregir el número de glóbulos rojos, pero también voy a aumentar la hemólisis extravascular. Entonces, más que eso, aumento la absorción de hierro y destruyo, por otro lado, mayor cantidad de glóbulos rojos, productos de las transfusiones, tengo una sobrecarga de hierro. Por la anemia, ¿sí? Esto va a suceder con todas las anemias, yo voy a tener hipoxia celular. Y cuando yo tengo hipoxia tisular, dependiendo de las características de mi anemia, que sea aguda, que sea crónica, que sea más grave o sea más leve, esta hipoxia tisular
va a llevar a un aumento de la eritropoyetina. Al haber un aumento de la eritropoyetina, hay una expansión, ¿sí?, de la médula. Esa expansión de la médula, en primer momento, se produce a nivel local, digamos, a nivel de los huesos, donde nosotros tenemos normalmente la médula hematopoyética. Y esto es lo que desencadena deformidades óseas, sobre todo en el caso de la beta-talasemia mayor, a nivel del macizo craneofacial. También podemos tener sitios de hematopoiesis extramedular. Y entonces, por esos sitios de hematopoiesis extramedular, nosotros podemos tener esplenomegalia o hepatomegalia, por focos fuera de la médula ósea. Podemos tener acúmulos, ¿sí?, por esta expansión medular a nivel de la columna vertebral, y en la talasemia mayor producen desviaciones de las columnas, produciendo cifoescoliosis marcada. La beta-talasemia mayor se diagnostica entre los 6 y los 9 meses. El tratamiento es la transfusión. Si no son transfundidos, van a tener síntomas graves como retraso en el crecimiento y muerte a edad temprana. Por un lado, se transfunden a nuestros pacientes, y por otro lado, se trata la sobrecarga de hierro con quelantes de hierro. Y esto aumenta la sobrevida más o menos hasta los 20 años. El único tratamiento para la talasemia hasta ahora es el trasplante de células madres. La beta-talasemia menor es más frecuente, por suerte, que la beta-talasemia mayor, y tiene una forma de presentación con anemia leve o asintomática, con lo cual nuestros pacientes tienen una buena sobrevida. Lo que puede suceder es que nosotros en un extendido de sangre periférica veamos sideroblastos, es decir, glóbulos rojos cargados de depósitos de hierro. Se llaman sideroblastos. Estos sideroblastos pueden ser así, o sideroblastos en anillo, cuando se le ponen todo en el reborde de los glóbulos rojos los depósitos de hierro. Y esto se puede observar en varias patologías, pero entre otras en las beta-talasemias menores. Las alfa-talasemias, la normalidad, ¿sí?, o la alteración a nivel de la hemoglobina se ve en las cadenas alfas. Estas cadenas alfas son solubles y forman hemotetrapéptidos estables. Y en general, la hematopoiesis ineficaz son menos importantes. Es decir, que cuando tenemos alfa-talasemia, la clínica en relación a la hemólisis y la eritropoiesis ineficaz es menos importante. Pero ¿qué sucede? Las alfa-talasemias van a variar, son síndromes clínicos, ¿no? Y van a variar según qué esté alterado o cuántos genes estén alterados en relación a la alfa-globina. Nosotros tenemos 4 genes que codifican la alfa-globina, o sea, que intervienen en la codificación de la alfa-globina. Cuando nosotros tenemos de lesión de uno de los genes, en general, nuestros pacientes tienen una anemia leve, ¿sí?, con poca hemólisis y eritropoiesis ineficaz inaparente, sí pueden llegar a ser asintomáticos. Pero cuando nosotros tenemos los 4 genes que codifican la alfa-globina alterados, nosotros vamos a tener la forma más grave de alfa-talasemia, que es incompatible con la vida. Esto lleva a eritroblastosis fetal, ¿sí?, de causa no autoinmune, donde nuestros pacientes fallecen intraútero o al momento del nacimiento, ¿sí?, generando un mortinato. Nosotros podemos tener, nosotros podemos tener los 4 genes alterados, podemos tener 3 genes alterados, y está
tiene menor gravedad porque nuestros pacientes sobreviven, ¿sí? No desarrollan eritroblastosis fetal, pero sí es una forma grave de presentación de las alfa-talasemias y se llama enfermedad de la hemoglobina H. Y acá lo que sucede es ausencia de los 4 genes. Pero sepan que cuando tenemos solo de lesión de uno de los genes, nuestros pacientes pueden tener una vida relativamente normal con poca hemólisis y eritropoyesis ineficaz, casi inaparente. Otras anemias hemolíticas que podemos encontrar son la hemoglobinuria paroxística nocturna, la anemia hemolítica inmunitaria o anemias hemolíticas como consecuencia del traumatismo de los eritrocitos. ¿Sí? Es un daño directo sobre los eritrocitos y entonces en los frotis de sangre periférica vamos a ver glóbulos rojos fragmentados. Pueden ser por prótesis cardíacas, sí, que el daño sea directo por las válvulas de reemplazo cardíaco, que cuando no son de origen animal, son mecánicas, entonces eso causa daño directo sobre los eritrocitos. Podemos tener trastornos microangiopáticos, donde la alteración a nivel microvascular lleve a ruptura de los glóbulos rojos. Esto lo podemos observar en la coagulación intravascular diseminada, en las púrpuras trombóticas trombocitopénicas, en el síndrome de hemolítico, ¿sí? Donde hay un daño directo sobre el eritrocito, destruyéndolo o fragmentándolo. ¿Qué otras anemias tenemos? Las que tienen que ver con el descenso de la eritropoyesis. Entonces lo que va a suceder acá es que nosotros vamos, ¿me escuchan? Sí, Profe, profe. se le escucha. Perfecto. Sí, profe, se escucha. Porque ayer me pasó que se quedó tildada la pantalla, me dejaron de escuchar y se me cortó internet, se cortó todo y no pude terminar la clase. Bien, sigo entonces. Las anemias por descenso de la eritropoyesis. Acá lo que va a suceder es que generalmente tenemos un déficit de algunos de los los metabolitos esenciales para la formación de los glóbulos rojos. Una de las formas de presentación más importantes de anemias megaloblásticas son la anemia perniciosa y la anemia por deficiencia de folatos. Cuando nosotros tenemos anemia perniciosa, lo que tenemos es un déficit de vitamina B12. En ambos casos, tanto en la anemia perniciosa como en la anemia por deficiencia de folatos, lo que nosotros tenemos es una deficiencia en la síntesis del ADN que codifica para mis eritrocitos. Pero también se ven alterados las otras células, ¿sí? Como, otras células como de los glóbulos blancos. La anemia perniciosa, donde nosotros tenemos un déficit de vitamina B12, puede ser causada por una gastritis autoinmune, donde se altera la producción de factor intrínseco. Ese factor intrínseco interviene en la absorción de vitamina B12, entonces hay una falla en la absorción de la vitamina B12. En las gastritis autoinmunes suele haber una hipergastrinemia con alteración en la producción de este factor intrínseco. Si bien la gastritis autoinmune puede verse a cualquier edad, siempre en adultos, es más frecuente que sea en adultos mayores, alrededor de los 60 años, y no tiene preferencia por grupos raciales. Y la anemia por déficit de folatos tiene como causa la disminución de la ingesta de folatos con un aumento en las necesidades o un deterioro en su utilización. Ambas anemias, ya sean perniciosa o por déficit de folatos, van a generar una que se llama megaloblástica porque nuestros elementos sanguíneos, a predominio de los eritrocitos, que como van a ser anormales, van a producir anemia, son más grandes en su tamaño. Entonces, ustedes van a ver que el glóbulo rojo duplica casi su tamaño, en forma relativamente conservada, pero aumentado de tamaño. Y en este caso, los polimorfonucleares, que son los más afectados, presentan núcleos que son más polilobulados o hiperlobulados. Entonces, en sangre periférica, los glóbulos rojos más grandes y
los polimorfonucleares hiperlobulados o con mayor lobulaciones a nivel de su núcleo son lo que hacen diagnóstico. Esta anemia megaloblástica, recuerden, es por una alteración, o en estas anemias por descenso de la eritropoyesis, es porque hay algo que forma parte de la formación de nuestras células hematológicas que está en menor cantidad. Déficit de vitamina B12, déficit de folato, podemos tener déficit de hierro y vamos a tener anemias ferropénicas. Las anemias ferropénicas son de las anemias más frecuentes en relación a trastornos nutricionales. Y esto va a llevar a que haya signos y síntomas relacionados con una inadecuada formación de la hemoglobina. Nosotros podemos tener anemias ferropénicas de diferentes causas, como puede ser una dieta insuficiente en hierro asociado a desnutrición o a mala nutrición, alteraciones en la absorción, que también la podemos ver en estados de malnutrición, porque tengamos pérdida, como ya dijimos en el caso de algunas anemias hemolíticas, donde nosotros necesitamos tener mayores concentraciones o depósitos de hierro, o pérdidas crónicas de sangre. Cuando nosotros tenemos pérdidas crónicas de sangre, que pueden ser asociadas a hemorragias digestivas, o en el caso de las mujeres a las menstruaciones, cuando son muy profusas, van a generar anemias de tipo ferropénica. Generalmente son anemias crónicas con poca sintomatología, pero en sangre periférica lo que vamos a ver son eritrocitos de pequeño tamaño y decoloridos, ¿sí? Con poco color. Van a ser como de rojo más clarito. Por eso se llaman anemias microcíticas hipocrómicas. La clínica suele ser inespecífica, generalmente la anemia es leve. En los casos graves y de larga evolución puede causar alteraciones de tipo nutricional, ¿sí? Con colonitia, ¿sí? Alopecia, cambios tróficos o atróficos en la lengua y mucosa gástrica con mala absorción. En las formas graves, ¿sí? Por la ausencia de hierro a nivel del sistema nervioso central, podemos tener pica. ¿Se acuerdan qué es la pica? El hábito como de comer tierra. Sí, en realidad está correcto esto. El término pica hace referencia a la necesidad, ¿sí? O al hábito de querer comer sustancias o cosas que no son comestibles habitualmente, ¿sí? La necesidad de comer hierro, de comer tierra tiene relación con esto de ingerir. Pero hay algunos pacientes que tienen pica y comen otras cosas, por ejemplo, jabón, ¿sí? O cosas que no son comestibles habitualmente. En el frotis de sangre periférica lo que vamos a ver son glóbulos rojos de pequeño tamaño, mucho más chiquitos y menos coloridos, como muestra acá el esquema. Otras anemias que tienen que ver con el descenso de la eritropoyesis son las anemias aplásicas. Dentro del grupo de las anemias aplásicas, que suelen ser muy graves, las anemias aplásicas, tenemos un montón de causas, pero en un 50 o un 60% de los casos, nuestras anemias aplásicas son de origen idiopático. La mayoría de nuestras anemias aplásicas son de origen idiopático, con lo cual no sabemos la causa o desconocemos la causa por qué nuestra médula ósea deja de producir elementos sanguíneos. Y no solo vamos a tener anemia, sino que vamos a tener una pancitopenia porque va a disminuir la producción de todos los elementos. Entonces, una anemia aplásica se refiere a ese síndrome que puede tener muchas causas, donde hay un fracaso hematopoyético primario y crónico, con una consecuente pancitopenia. Es decir, en sangre periférica vamos a tener disminución de todos los elementos, los blancos, los rojos y las plaquetas. Hay anemias aplásicas adquiridas en relación a algunos fármacos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos
tratamientos terápicos o radioterápicos, nosotros podemos dañar la producción de los elementos sanguíneos. Podemos tener otros tóxicos que actúen sobre la médula ósea, así como insecticidas y disolventes. Podemos tener en relación a nuestros pacientes oncológicos, donde la anemia plástica es frecuente, pero es transitoria, ¿sí? Durante el tratamiento. No suele, algunas veces en post-radioterapia hay fibrosis medular y es necesario a veces hacer trasplante de médula ósea, pero en general no. Tanto fármacos como radioterapia, lo mismo que otros tóxicos, cuando uno discontinúa, ¿sí?, lo que nos está haciendo mal, mejora la producción a nivel hematopoyético. Podemos tener algunas infecciones virales que actúen o que alteren la producción de elementos sanguíneos, como puede ser en relación al virus de la inmunodeficiencia humana o Epstein-Barr. La hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedad injerto versus huésped, enfermedad del tejido conectivo. Otra cosa que no figura acá en las adquiridas son las metástasis. Cuando nosotros tenemos metástasis en médula ósea, nosotros por un reemplazo, ¿sí?, producto de la metástasis de los espacios intertravesiculares que van a estar ocupados por otra cosa, en este caso por el carcinoma que está dando la metástasis a nivel de médula ósea, nosotros cursamos con disminución de los elementos sanguíneos. Podemos tener algunas formas hereditarias como la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita, pero sepan que la gran mayoría de las veces son de origen idiopático y son graves. La patogenia se desconoce en las idiopáticas, pero sí se propusieron dos etiologías principales. Una que puede ser una supresión extrínseca que lleve por un mecanismo autoinmunitario a la destrucción de nuestras células madres. Y la otra es una forma intrínseca, las madres germinativas dejan de funcionar. Pero no sabemos cuál es la causa exacta de las idiopáticas. Son dos vías, ¿sí?, que son hipotéticas. Una sea una supresión extrínseca en relación al mecanismo autoinmunitario, donde produzcamos autoanticuerpos que destruyan las células madres, y otra es que sea por una alteración propia de las células madres que dejen de producir. Acá sí necesitamos hacer una biopsia de médula ósea, porque nosotros necesitamos evaluar por qué tenemos una pancitopenia. Siempre que tengamos una pancitopenia en sangre periférica, vamos a hacer extendidos de sangre periférica para ver si hay otras células anormales y que estén disminuidas nuestras células normales en relación a la producción de otro elemento sanguíneo, como podría ser en el contexto de una leucemia. Vamos a hacer sangre periférica, frotis de sangre periférica, vamos a hacer frotis o aspirado medular, donde vamos a ver las células de la médula ósea, pero vamos a hacer biopsia de médula ósea para evaluar cómo está esa médula ósea. Nosotros tenemos acá una imagen de una médula ósea con una relación, ¿sí?, más o menos 20 a 80%. 20% de tejido adiposo y un 80% de médula hematopoyética. En cambio, cuando miramos esta biopsia de médula ósea, nosotros tenemos menos del 10% de médula hematopoyética, ¿sí? Solo quedan pequeños nidos y casi no se ven, por ejemplo, megacariocitos. Y hay predominio de tejido adiposo. Las anemias aplásico pueden presentarse a cualquier edad, en ambos sexos. Las manifestaciones iniciales son variadas y tienen que ver con qué línea celular se ve más disminuida, más afectada. Nosotros podemos tener palidez, disnea, debilidad, ¿sí? Hipoxia periférica en relación a, o cierta cianosis en relación a una disminución de los glóbulos rojos, pero podemos tener petequias y equimosis en relación o al daño de las plaquetas, y podemos tener infecciones frecuentes en relación a la disminución de los glóbulos blancos.
Otras anemias que producen descenso de la eritropoyesis son anemias asociadas a trastornos crónicos, ¿sí? Donde podemos ver insuficiencia renal crónica o enfermedades hepatocelulares o amiloidosis, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener trastornos crónicos que lleven a un descenso de la eritropoyesis. Podemos tener la anemia eritrocítica pura, aplasia eritrocítica pura, donde solo tenemos, acaba con C, donde solo tenemos disminución de la línea eritrocítica. Luego tenemos las anemias mielotísicas o trastornos endocrinos que también nos pueden llevar a una disminución de la eritropoyesis. Hasta ahí, anemias, ¿sí? Con sus diferentes causas. Recuerden, la forma más fácil de agruparlas es teniendo en cuenta pérdida sanguínea, aumento de la destrucción, ¿sí? O descenso de la producción. Después podemos tener otras alteraciones como son la policitemia. La policitemia es cuando tenemos todo lo contrario, tenemos un recuento eritrocítico anormalmente alto. Este recuento eritrocítico puede ser relativo o absoluto. Y las vamos a clasificar a las anemias que son absolutas, ¿sí? En primarias y secundarias, donde la forma más frecuente de presentación de forma primaria es la policitemia vera. La policitemia vera es una neoplasia mieloide o eritroide, pero entra dentro de la clasificación de las neoplasias mieloides que vamos a ver la clase que viene, donde hay un trastorno asociado a diferentes mutaciones que conducen a un crecimiento de los progenitores eritropoyéticos independientes de la secreción de eritropoyetina. Si nosotros vamos a tener, en este caso, en la policitemia vera, que es una forma primaria de presentación del aumento de los glóbulos rojos, asociado a una neoplasia, donde hay mutaciones que llevan a que estos progenitores estén aumentados. En relación a las policitemias absolutas, primarias o secundarias, los síntomas son similares. Nosotros podemos tener coloración rojiza de la piel, y esto es porque tenemos mayor concentración de sangre en nuestros vasos, de eritrocitos sobre todo. Esto se va a ver más en la mitad superior del cuerpo. Podemos tener trastornos como conjuntivitis, visión borrosa, alteraciones visuales, acúfenos, prurito, sensación de calor e inflamación, cefalea, dolor abdominal por la hipercloridria gástrica, disnea, hipertensión arterial, angor, fenómenos trombóticos y hemorragíparos, esto dado por la hiperviscosidad sanguínea. Nosotros tenemos mucha cantidad de glóbulos rojos y esto hace que esta hipercelularidad a nivel de los vasos aumentan los fenómenos tanto trombóticos como hemorragíparos. Otra cosa que se observa en la policitemia, se suele observar en las policitemias secundarias, son focos de eritropoyesis extramedular. En el caso de la policitemia vera, sí vamos a tener focos de eritropoyesis extramedular a nivel del vaso, produciendo esplenomegalia, y a nivel del hígado. Estas son causas, ¿sí?, de policitemias secundarias. Pueden ser por aumento de la eritropoyesis, por una altitud geográfica, pacientes con insuficiencia placentaria, en el caso de nuestros pacientes durante la gestación, recién nacidos, hipoxia crónica, tabaquismo, ¿sí? Puede ser tabaquismo materno en el caso de nuestros recién nacidos, pero también puede ser tabaquismo crónico, donde hay una hipoxia crónica y puede ser causa de policitemia. Por transfusión de hematíes, y esto se puede dar por hipoxia aguda. Podemos tener a nivel neonatal transfusiones fetales cuando tenemos embarazos múltiples o gemelares, gestación gemelar monocorial, donde generalmente lo que sucede es que uno de los dos fetos recibe mayor cantidad de sangre, entonces uno tiene policitemia y el otro tiene anemia. Transfusión placentofetal. La transfusión placentofetal puede darse durante la gestación o durante el momento del parto.
Lo mismo que el retraso en el clampeo durante el parto, donde yo retraso el clampeo, es decir, el cierre del cordón umbilical, yo puedo recibir una transfusión placentofetal generando una policitemia. Estados de deshidratación, ¿sí? Tanto en edad pediátrica como en adultos, sobre todo adultos mayores. Acá la policitemia va a tener que ver con una disminución de los líquidos en relación al aumento del número de células. Y después podemos tener otros casos de policitemias asociados a recién nacidos de madres diabéticas, anomalías cromosómicas o cardiopatías congénitas. Ahora pasamos a los trastornos de los leucocitos. Nosotros, en relación a los leucocitos, es decir, a los glóbulos blancos, podemos tener dos categorías. Lo mismo que nos pasaba con los glóbulos rojos, o que aumenten o que disminuyen. Cuando aumentan son trastornos proliferativos. Estos trastornos proliferativos pueden ser reactivos o neoplásicos y los vamos a denominar leucocitosis al aumento. Y cuando disminuyen, ¿sí? Hay una deficiencia de los leucocitos, se denominan leucopenias. Las proliferaciones reactivas, es decir, las leucocitosis reactivas, pueden darse en el contexto de infecciones o procesos inflamatorios, donde se necesita mayor cantidad de leucocitos para una respuesta eficaz del huésped, y son bastante comunes. ¿Sí? Las leucocitosis en relación a procesos inflamatorios o infecciones son bastante frecuentes. Y cuando son trastornos de tipo neoplásico, son menos frecuentes y son desde el punto de vista clínica más importantes, porque nosotros generalmente cuando tenemos leucocitosis de origen neoplásico estamos en el contexto de una neoplasia mieloide con aumento de los glóbulos blancos a predominio generalmente de las líneas no linfocíticas. La leucopenia es la disminución del número de glóbulos blancos circulantes y esto puede estar disminuido en diversos. Nosotros podemos agruparlos cuando decimos leucopenia en general, cuando es disminución de los glóbulos blancos. Pero cuando nosotros disminuimos solo una serie, podemos decir que si se reducen los neutrófilos tenemos neutropenia o granulocitopenia. Y cuando disminuyen los linfocitos tenemos linfopenias. Las más frecuentes son las neutropenias, pero podemos tener linfopenias. Las linfopenias se ven, por ejemplo, en las inmunodeficiencias congénitas y en la actualidad, debido al HIV, tenemos linfopenias asociadas al síndrome o al virus de inmunodeficiencia humana. También tenemos linfopenias asociadas a tratamientos con glucocorticoides o con algunos fármacos citotóxicos. Tenemos linfopenias en trastornos autoinmunes, en desnutrición y ciertas infecciones virales agudas. En el caso de las infecciones virales agudas, la linfopenia suele ser transitoria y se da por redistribución. Nosotros necesitamos linfocitos en algún sector del organismo donde se está produciendo la infección viral, y en sangre periférica tenemos linfopenia, pero hay una redistribución, ¿sí? De estos linfocitos, con lo cual una vez que corregimos, ¿sí? La infección viral, la linfopenia se corrige también. Profe, ¿se podía tomar a la linfopenia como marcador de VIH? Sí, hay un recuento de linfocitos en sangre periférica, ¿sí? Uno evalúa en VIH el recuento de linfocitos y la carga viral como marcadores de seguimiento de infección, ¿sí? O para ver si ya está desarrollado la enfermedad. Las neutropenias es la reducción del número de neutrófilos, ya dijimos, en sangre, y se puede deber a diversas circunstancias. Las agranulocitosis es una marcada reducción de neutrófilos y tiene como consecuencia ser las personas más susceptibles a ciertas infecciones bacterianas o micóticas. Entonces, a las neutropenias las podemos
agrupar en granulocitopoyesis inadecuada o ineficaz, y acá lo que tenemos es una menor producción de neutrófilos, como la anemia plástica, metástasis a nivel de médula ósea, enfermedades granulomatosas, ¿sí? Que también pueden afectar médula hematopoyética, anemias megaloblásticas, síndromes mielodisplásicos y de afecciones congénitas raras, donde lo que nosotros tenemos es una alteración en la producción de los glóbulos blancos, en este caso haciendo hincapié en los neutrófilos. Cuando hay un aumento, el otro subgrupo es porque hay una buena producción de neutrófilos, pero hay algo que los destruye, los confina en la periferia y no los vemos en sangre periférica. Puede deberse a diferentes fármacos, a trastornos inmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, a esplenomegalia, donde va a haber destrucción no solo de glóbulos rojos, sino también de neutrófilos, a infecciones sistémicas que pueden ser bacterias, hongos o riquecias, y las riquecias producen una neutropenia bastante importante, lo mismo que tratamientos como quimioterapia. Los signos y los síntomas en relación a la neutropenia están relacionados a las infecciones, ¿sí? E incluyen malestar general, escalofríos y fiebre, signos de debilidad y fatiga marcada. Cuando yo tengo, aparte de una disminución de los neutrófilos en sangre periférica, tengo una menor producción de neutrófilos, o sea que hay una agranulocitosis, las infecciones suelen ser más abrumadoras, ¿sí? Suelen ser infecciones de difícil tratamiento y mucho más sintomáticas, y pueden llevar a la muerte al paciente. Si yo tengo infecciones en pacientes que están cursando con agranulocitosis, por ejemplo, en el caso de un tratamiento quimioterápico, estas infecciones pueden llevar a la muerte del paciente. En infecciones graves se dan en el contexto de un recuento muy bajo de neutrófilos, generalmente por debajo de 500 por milímetro cuadrado. Dado que las infecciones suelen ser fulminantes, hay que administrar antibióticos de amplio espectro, mientras más rápido lo hagamos en relación a los signos y los síntomas. En algunos casos, cuando yo tengo agranulocitosis y mi paciente es un paciente oncológico que está con quimioterapia mielosupresora, que es un efecto adverso de muchos quimioterápicos que sean mielosupresores, porque nosotros estamos tratando de destruir células neoplásicas, y en el contexto de destruir células neoplásicas también destruimos como efecto adverso otras células, y las hematopoyéticas no son la excepción. Entonces, estos quimioterápicos que son mielosupresores, es decir, que producen disminución de la producción mieloide, se estimula, ¿sí?, la producción de neutrófilos con factores estimulantes de colonias. Son agranulocitosis, que son de una manera porque son un efecto adverso de un quimioterápico que yo estoy utilizando para otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo estoy con drogas oncológicas para cáncer de mama, y en los intervalos donde yo no estoy dando el quimioterápico, yo puedo ponerle a mi paciente o tratarlos a mis pacientes con factores estimuladores de colonia para que aumenten el recuento de neutrófilos, ¿sí?, y disminuya la agranulocitosis. Al disminuir la agranulocitosis, mi paciente, cuando vuelve a hacer, porque generalmente son ciclos los de la quimioterapia, cuando vuelve a su nuevo ciclo de quimioterápica, ha renovado, ¿sí?, el número de neutrófilos, bajando la posibilidad de que este paciente se infecte. Leucocitosis, al revés, el aumento de los leucocitos, los blancos, pueden estar aumentados en sangre. En general, los leucocitos aumentan en sangre en estados de procesos inflamatorios, ¿sí?, reactivos. Esto es lo más común. Vamos a denominar cuando aumentan los neutrófilos, neutrofilia; cuando aumentan los eosinófilos, eosinofilia; cuando aumentan los basófilos, basofilia. Estos son cuando aumentan los monocitos, monocitosis; y cuando aumentan los linfocitos, linfocitosis.
Nosotros podemos tener leucocitosis por diferentes causas, podemos tener aumento en la producción a nivel de la médula ósea, que pueden ser procesos infecciosos o inflamatorios crónicos, pueden verse en el contexto de síndromes paraneoplásicos, y esto puede darse en linfoma de Hodgkin o asociados a algún factor de crecimiento. Las neoplasias mieloproliferativas aumentan también el número de leucocitos a nivel de la médula ósea. Puede aumento en la producción por procesos inflamatorios que lleven a que haya que producir mayor cantidad de leucocitos. Pueden ser procesos inflamatorios agudos, ¿sí? O procesos inflamatorios crónicos, infecciosos o no infecciosos. Disminución en la marginación, ¿sí? Puede ser por ejercicio o por catecolaminas, o disminución en la extravasación dentro de los tejidos, como se observa en los tratamientos por glucocorticoides. Miren acá, yo agrupé, ¿sí? Se dice que hay una neutrofilia cuando el número absoluto de neutrófilos es mayor a 10 por microlitro, 10.000, perdón, microlitros. Pueden ser polimorfonucleares o neutrófilos en banda, que son neutrófilos inmaduros. Hay un aumento, la fisiopatología, un aumento en la producción y el incremento de estos desde la médula, o una disminución en la marginación, que es esta adherencia a las paredes vasculares. Causas múltiples. Las infecciones o los procesos inflamatorios son los más frecuentes, pero podemos tener por ejercicio o estrés, frente a quemaduras, frente a necrosis tisulares, trastornos inflamatorios crónicos, fármacos, citoquinas, ya dijimos, factores estimuladores de colonias, trastornos mieloproliferativos, que vamos a hablar en la clase que viene, algunas neoplasias, hemorragias o hemólisis. Linfocitosis. Hay un aumento en el recuento absoluto de linfocitos que va por arriba de los 5.000 linfocitos por milímetro, microlitros, perdón. Recuerden que para evaluar si el aumento de los tenemos que hacer recuento leucocitario. Recuento leucocitario. Nosotros, aumento de los linfocitos en relación a las infecciones virales, seguro, como son infecciones por mononucleosis infecciosa, hepatitis, citomegalovirus, rubiola, toferina, tuberculosis. Casi todas son virales, pero tenemos algunas infecciones bacterianas que generalmente son crónicas, ¿sí? Como es el caso de la tuberculosis y la sífilis. Trastornos endocrinos, como pueden ser tirotoxicosis o insuficiencia suprarrenal. Neoplasias, como las leucemias linfocíticas. Y acá generalmente el recuento leucocitario va por arriba de 10.000 linfocitos por microlitro. Después podemos tener monocitosis, eosinofilia o basofilia. Las monocitosis son, nosotros tenemos muchísima menos cantidad de monocitos, eosinófilos y basófilos en sangre periférica. Entonces, en el caso de los monocitos vamos a tener más de 800 monocitos por microlitro. Puede darse en el contexto de infecciones bacterianas como endocarditis bacteriana subaguda, tuberculosis, algunas enfermedades por rickettsia, que son enfermedades generalmente bacterianas o por parásitos crónicas. Enfermedades granulomatosas también pueden producir aumento de los monocitos, lo mismo que pueden producir aumento de los linfocitos, y acá tenemos agrupados a sarcoidosis, enfermedad de Crohn y demás. Enfermedades vasculares, ¿sí? de tipo colagenopatías o vasculitis, y vamos a encontrar artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa, polis o arteritis de la temporal. Algunas enfermedades hematológicas, como las leucemias, los linfomas o los síndromes mieloproliferativos o mielodisplásicos, van a llevar a un aumento de los monocitos, u otras neoplasias malignas. En el caso de los eosinófilos, se
dice que cursamos con eosinofilia cuando tenemos mayor o más de 500 eosinófilos por mililitro. Está asociado a algunos fármacos, a infecciones por parásitos y enfermedades alérgicas, los más frecuentes. También lo podemos ver en enfermedades vasculares del colágeno, como son las vasculitis, algunas neoplasias malignas y síndromes hipereosinofílicos, como puede ser la enfermedad endomiocárdica, neurológica y pulmonar, o enfermedad del Loeffler. Las basofilias es un recuento absoluto de basófilos mayor a 100 basófilos por microlitro, en algunas enfermedades alérgicas, en trastornos mieloproliferativos, sobre todo la leucemia mieloide crónica y trastornos inflamatorios, pero rara vez, ¿sí? Entonces, son algunas de las causas que nos pueden llevar a un recuento leucocitario alterado, que puede ser total, ¿sí? O agrupado según sean neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos. Lo más frecuente es que nosotros tengamos aumentos en el contexto de los neutrófilos o los linfocitos en cuanto a frecuencia. Y después lo que suele suceder es que tenemos también aumento de los eosinófilos en pacientes que son alérgicos o que tienen parásitos, que son patologías bastante frecuentes. Los otros es más difícil de observar, las otras leucocitos. Linfadenitis, este ya es el último tema. Cuando nosotros tenemos linfadenitis es porque tenemos un aumento de respuesta por parte de los ganglios linfáticos frente a diferentes procesos que pueden ser inflamatorios o neoplásicos. Tenemos que recordar en cuanto al desarrollo, ¿sí?, de nuestros elementos sanguíneos, linfoides. Los linfocitos, tras su desarrollo desde los precursores, ¿sí?, en órganos linfoides centrales, como puede ser la médula ósea o el timo, estos migran a través de la sangre hacia otros órganos, que son órganos periféricos. Los linfocitos se producen en médula ósea, pero terminan de madurar los B en la médula ósea y los T en el timo. Ahí van, esos son órganos centrales u órganos linfáticos primarios. Van a migrar por sangre, ¿sí? En sangre periférica se van a localizar, mediados por citoquinas y quimioquinas específicas, en otros órganos que los conocemos como órganos linfoides secundarios. Acá tenemos los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las adenoides, las placas de Peyer, ¿sí?, que son tejidos linfoides periféricos. No son centrales, son periféricos. Los ganglios linfáticos son los más importantes de nuestros tejidos linfoides periféricos. Y acá es donde se van a alojar gran cantidad de linfocitos y células T. También vamos a encontrar macrófagos y células dendríticas. Los ganglios linfáticos son estructuras encapsuladas, nodulares, donde tenemos zonas que son zonas T y zonas B, acompañadas de numerosos fagocitos, ¿sí?, como son macrófagos y algunos monocitos, e histiocitos y células presentadoras de antígenos. Y acá vemos células dendríticas. Frente a la activación de estas células inmunitarias que residen en estos órganos, sobre todo los ganglios linfáticos, hay cambios morfológicos de estos ganglios linfáticos. Van a ver que puede haber alteraciones en la histomorfología, ¿sí?, en relación a los folículos linfoides, pero también pueden aumentar de tamaño los ganglios, produciendo adenopatías. Y cuando los estudiamos, lo que vamos a ver es una respuesta frente a estos cambios desde los ganglios que se denominan linfadenitis. La activación de las células inmunitarias residentes dentro de los ganglios produce cambios. Vamos a tener folículos primarios, que son estos, ¿sí?, que se... A ver, acá tengo los flechas. Vamos a tener cambios a nivel de los folículos. Estos folículos se van a agrandar, ¿sí?, y va a aparecer la zona centrogerminal. En la zona centrogerminal maduran nuestros linfocitos B, ¿sí? Y además de la célula centrogerminal, que suelen observarse dos áreas, una más clara y una más oscura, vamos a tener la zona marginal y la zona del manto, que se van a hacer claramente evidentes frente a
esta respuesta inmune. También podemos tener, esto sí, lo que necesitamos son linfocitos B, pero si lo que nosotros necesitamos son linfocitos T, va a haber un aumento o un ensanchamiento de las zonas interfoliculares, que son las zonas de predominio de linfocitos T. Entonces, frente a la activación, los folículos primarios se agrandan, desarrollan los centros germinales, que son estructuras altamente dinámicas en la que los linfocitos adquieren la capacidad de producir anticuerpos, con afinidad para determinados antígenos, que son paracorticales o interfoliculares. Encontramos los linfocitos T, que también pueden experimentar hiperplasia. El grado y el patrón de cambio morfológico va a depender del estímulo desencadenante y la intensidad de la respuesta. Nosotros podemos tener respuestas agudas o crónicas que pueden ser inespecíficas o que pueden ser específicas. Las linfadenitis agudas no específicas afectan ganglios que suelen ser los primeros en entrar en contacto con agentes infecciosos o inflamatorios. Por ejemplo, los ganglios de la región cervical son frecuentemente afectados porque son los que llevan con mayor frecuencia el drenaje de infecciones que están a nivel oral y respiratorio, ¿sí? Dientes, amígdalas. Después tenemos los de la región inguinal o la región axilar y están relacionados con las extremidades. Entonces, frente a una lesión o a un proceso inflamatorio o infeccioso en miembros inferiores, van a responder los de la región inguinal, y si son en miembros superiores, los de la región axilar. Nosotros podemos tener linfadenitis agudas en el contexto de procesos inflamatorios, como pueden ser apendicitis o pueden ser afecciones inflamatorias del tubo digestivo, puntualmente del intestino, y los que van a sufrir la linfadenitis son los ganglios mesentéricos, ¿sí? Las linfadenitis mesentéricas suelen darnos dificultades diagnósticas, ¿sí? Donde nosotros no sabemos bien si nuestro paciente está en el contexto de una apendicitis aguda o de una mesenteritis, sobre todo en niños, de alguna otra causa. Entonces, a veces nos traen ciertas dificultades diagnósticas, no tanto como pasa con cervicales o los axilares o los inguinales. Las infecciones virales sistémicas, que son importantes en los niños, particularmente importantes en los niños, o las bacteriemias, pueden producir linfadenopatías generalizadas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos enfermedades virales sistémicas, que puede ser una neumonía o una mononucleosis, vamos a tener linfadenopatías generalizadas, lo mismo que si estamos en el contexto de una bacteriemia. Nuestros ganglios inflamados se van a ver de un color gris rojizo, ingurgitados, aumentados de tamaño, y microscópicamente vamos a ver centros germinales grandes, reactivos, que contienen incluso numerosas figuras de mitosis, porque es a nivel del centro germinal donde están reproduciéndose y madurando nuestros linfocitos B. Podemos tener macrófagos que han llenos de detritus celulares, que pueden ser restos de partículas muertas o células necróticas, donde a través de los macrófagos van a actuar las células presentadoras de antígenos y van a estimular la producción de anticuerpos. Cuando nosotros tenemos afectación por organismos piógenos, como son nuestras bacterias piógenas, como puede ser Staphylococcus aureus, va a haber gran número de neutrófilos a nivel de los ganglios linfáticos. A pesar de que son órganos linfoides, vamos a encontrar gran cantidad de neutrófilos e incluso podemos tener focos purulentos. Y en algunas ocasiones, incluso todo el nódulo, todo el ganglio, está reemplazado por pus. Las linfadenitis crónicas no específicas se pueden dar en un amplio abanico de estímulos inmunológicos, como pueden ser, son linfadenitis, pueden ser infecciones virales, enfermedades autoinmunes, entre otras. La hiperplasia
hiperplasia folicular es causada por estímulos que activan la respuesta inmunitaria humoral. Es decir, que yo voy a tener mayor producción de anticuerpos, ¿sí? Porque hay una respuesta humoral. En la hiperplasia folicular voy a tener presencia de o aumento del tamaño de los centros germinales. ¿Ven? Aumento del tamaño de los centros germinales, donde vamos a distinguir una zona central o centro germinal, una zona sobre el costado, que es la zona del manto, que es esta que está marcada acá con la letra B, y por último, una zona marginal, que está marcada con la letra A. Entre las células B del centro germinal, ¿sí? Acá, que son las que están marcadas con el C, encontramos una red discreta de células dendríticas foliculares que son presentadoras de antígenos. Estas son las que van a presentar los antígenos y van a estimular a nuestros linfocitos a la producción de anticuerpos. Entonces, nosotros vamos a encontrar en esta zona, ¿sí?, mayor cantidad de células presentadoras de antígeno. Y a medida que van madurando hacia afuera, ¿sí?, nosotros vamos a tener la zona del manto y la zona marginal. Enfermedades que producen o patologías que producen con mayor frecuencia hiperplasia folicular: enfermedades autoinmunes como la hiperplasia reumatoide, algunas enfermedades parasitarias como toxoplasmosis o infección temprana por VIH, ¿sí?, donde vamos a tener en respuesta, digamos, a estas infecciones o procesos inflamatorios, hiperplasia folicular, donde lo que predomina es el aumento del tamaño de los folículos. Nosotros podemos tener hiperplasia paracortical. Cuando hablamos de hiperplasia paracortical hablamos de las zonas T, ¿sí?, no en relación a los folículos, sino a la zona interfolicular. Es causada por estímulos que desencadenan respuestas inmunitarias mediadas por células T, ¿sí?, por respuestas inmunes celulares, no humorales. Y lo vamos a encontrar en relación en infecciones virales agudas, como pueden ser mononucleosis infecciosas, y en las zonas T, ¿sí?, estas interfoliculares o paracorticales, vamos a observar presencia de inmunoblastos, células T activadas, que aumentan su tamaño de 3 a 4 veces el tamaño de un linfocito en reposo. Van a presentar núcleos redondos con cromatina abierta, pueden tener nucleolos evidentes y una cantidad moderada de citoplasma pálido, porque en general nuestros linfocitos tienen una cromatina grumosa, gruesa, con un escaso citoplasma en nuestros linfocitos T. En cambio acá, como van a estar activadas, que generalmente son de tipo inmunoblastos, van a ser núcleos aumentados de tamaño, citoplasma aumentado de tamaño, una cromatina mucho más laxa con presencia de núcleos. Pueden ser parainmunoblastos o inmunoblastos. Las células expandidas de células T pueden invadir, ¿sí?, cuando son particularmente intensas, y borrar las células foliculares. Y vamos a ver los folículos como apretados, como colapsados por las zonas T expandidas. También podemos tener hipertrofia de las células endoteliales a nivel de los sinusoides. Podemos tener también aumento del número de macrófagos y eosinófilos. ¿Ven? Nosotros apretado por las zonas paracorticales. En estas zonas paracorticales nosotros vamos a ver estos linfocitos T activados. Vamos a tener mayor vascularización, ¿sí?, con endotelios prominentes y demás. Y también podemos ver, miren, estos linfocitos T, miren acá, un linfocito T con un núcleo muy grande, lo mismo que acá con presencia de nucleolo, ¿sí?, que son de tipo parainmunoblastos. Y acá vemos algunos macrófagos. Esto es un macrófago, esto es otro macrófago. Si no, tenemos inmunoblastos y parainmunoblastos, que son características de linfocitos T activados. Esta zona suele expandirse y colapsar la zona folicular. Y esto es cuando hay hiperplasia paracortical, ¿sí?, o hiperplasia de la zona T. Y la otra forma de presentación de linfadenitis crónicas no específicas es la ictiocitosis sinusal.
La histiocytosis sinusal también se llama hiperplasia reticular y lo que vamos a ver es en la zona de los senos, generalmente los senos subcapsulares van a estar aumentados de tamaño, con un aumento del número y el tamaño de las células endoteliales que recubren los sinusoides linfáticos. Vamos a tener gran cantidad de macrófagos a nivel intrasinusoidal y estos van a estar expandidos y distorsionados. Se puede ver en el contexto de infecciones virales, pero también los podemos ver a estos sinusoides aumentados de tamaño, a esta zona sinusoidal aumentada de tamaño en el contexto, por ejemplo, de los ganglios axilares en un carcinoma de mama, porque son los ganglios que van a recibir mayor drenaje. Entonces se presentan reactivos, aún en ausencia de metástasis a nivel de ganglionar, ¿sí? Por el carcinoma de mama, pero sí los vamos a encontrar reactivos mucho más activo en el contexto de una neoplasia. Las linfadenitis, cuando nosotros tenemos un ganglio que está aumentado de tamaño de manera persistente durante más de 3 meses, ese ganglio tiene que ser biopsiado para descartar que sea un proceso inflamatorio generalmente crónico, ya no agudo, o a veces cuando son ganglios inflamatorios agudos, sí, pero que no resuelven con el tratamiento habitual, porque nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene una mononucleosis o demás, los podemos biopsiar para evaluarlos. Y ahí vamos a ver si la linfadenitis es crónica y de qué tipo es para orientar a nuestro diagnóstico. Entonces sí vamos a hacer resección del ganglio agrandado. Lo mejor que podemos hacer es resección, sacar todo el ganglio, ya sea cervical, axilar o inguinal. Es necesario sacar en general todo el ganglio porque nos permite evaluar de manera completa el ganglio. Porque, por ejemplo, en este caso nosotros estamos viendo una biopsia de un ganglio donde tenemos marcada histiocytosis sinusal. Pero yo no sé si esta histiocytosis sinusal es reactiva en un foco y del otro lado del ganglio, porque mi ganglio tenía 2 centímetros y es un ganglio axilar, yo tengo una metástasis por un carcinoma de mama, ¿sí? O tengo una toxoplasmosis afectando el ganglio. Entonces, lo que se recomienda frente a un ganglio aumentado de tamaño de manera persistente o que no responde al tratamiento de nuestro paciente y tiene linfadenopatías es la resección del ganglio. Sobre todo los ganglios que son superficiales. Y ya cuando son ganglios profundos, un poco más difícil, pero si son ganglios inguinales, cervicales o axilares, lo mejor es sacar. Eso es todo. Hemos visto muchas patologías, todas cortitas, pero que van a guardar cierta relación con cosas